puede producir disfagia, ¿sí? Esa imposibilidad de tragar los alimentos, ¿sí? A través de la lesión del nervio laringio superior, que es uno de los que emite este nervio vago, y parálisis del músculo cricotiroideo, lo que me origina es que el paciente tenga una voz débil, ¿sí? Apagada. También puede producirse una lesión del nervio laringio superior cuando hay una aneurisma en el arco de la aorta. Algunas cirugías de cuello pueden producir o ocurrir, puede poder producir este aneurisma cuando se hace este tipo de cirugía. Si se daña también este nervio, puede aparecer afonía, ¿sí? Y estridor inspiratorio, el paciente tiene una dificultad respiratoria, ¿sí? Incompleta. Ahí. Este es el 11º par craneal, que es el accesorio o el espinal. Y ahí vemos un montón de músculos, algunos que lo vieron Profe, seguramente. perdón, pero hay chicos en espera. Ahí voy. Entonces, ahí tengo... ¿Se ve ahí, no? Sí. Sí, se ve. Bien, tenemos el 11º par craneal, entonces, que es el accesorio o el espinal, función motora, al paladar blando y a la faringe, como también el músculo ese grandote que vemos ahí, que es el esternocleidomastoideo, y también el músculo trapecio. Desciende conjuntamente con la carótida interna, penetra en este músculo esternocleidomastoideo, que es un músculo satélite, cruza el triángulo posterior del cuello y va a inervar la parte superior del músculo trapecio. Aparece anastomosándose con una rama cervical, ¿sí? De fibras sensitivas que provienen o conducen los nervios espinales de las C2 y C4, la cervical 2 y la cervical 4. Y también puede producir fibras dolorosas de propiocepción en el esternocleidomastoideo y en el músculo trapecio. Y es ese que vemos ahí que va empezando a dar sus ramitos a todas las vértebras cervicales, a cada una de ellas, y también al músculo que vemos ahí, el esternocleidomastoideo y el trapecio. ¿Qué lesión se puede producir en este nervio accesorio o espinal? A través de alguna intervención quirúrgica, ¿sí? Alguna operación de columna que tiene que producirse algún paciente, produciendo también alguna debilidad en lo que es el músculo trapecio, que no me permite la rotación completa del cuello, o la cabeza hacia abajo, una extensión, un mentón, ¿sí? Que va por el lado contrario conjuntamente con la acción del esternocleidomastoideo. Debilita los músculos que hacen que se eleven los hombros o el movimiento circular de la escápula del hombro. También produce potencial. El último nervio es el hipogloso. Bien, vamos a empezar acá, entonces, para terminar después en el trigémino, en el quinto. Este es uno de los nervios que aparece en la currícula de ustedes, que es el hipogloso, que es motora, que sirve para los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua, ¿sí? Que también da unos ramos que provienen del espinal, a la cervical 1 y la cervical 2, y a los músculos que se insertan en el hueso hioides. Acá este nervio atraviesa la dura madre, se ubica en la fosa craneal posterior, ahí ya abandona el cráneo por un conducto que se llama hipogloso, para unirse a fibras motoras cervicales y a un ganglio espinal.
desciende hasta el ángulo de la mandíbula y luego va a entrar, ¿sí?, en la lengua. Va a dar una rama meningia que va a regresar al cráneo, por el conducto hipogloso, inerva a la dura madre y se dirige hacia la fosa craneal posterior. Cuando se dirige a la fosa craneal posterior, desciende y se distribuye en los músculos infraioideos, que son 4. Esternotiroideo, homoioideo, tiroideo y esternocleidoideo. Esos son los 4 infraioideos. Y una rama terminal que va a ir al músculo hipogloso, perdón, estilogloso, iogloso y geniogloso. Entonces son todos los músculos de la lengua. Ahora bien, miren lo que puede producir la lesión del hipogloso. Paraliza una de las partes de la lengua. Se puede atrofiar, se puede hundir, se puede arrugar, se puede desviar la punta hacia el lado paralizado. Profe, hay dos chicos en espera, ¿eh? Perdón. No, no pasa nada. Perdón. Esto es importante porque, ya los pongo, espera que... Profe, Ahí estamos, sí. ¿puede repetir los infraioides? Infraioideos. Memotecnia, este hombre está tirado. Esternocleidoideo o esternotiroideo, como vos quieras ponerlo en el orden. Homoioideo, esternocleidoideo y tiroideo. Esos son los infraioideos. Y los supraioideos son el digástrico, estiloioideo, miloioideo y genioioideo, que va a la apófisis geni, el maxilar inferior, que unos son los genioglosos y unos son los genioioideos, que son los músculos supraioideos, en las apófisis geni y el maxilar inferior. Bien, ¿están todos ahí ya? Creería Bien. que sí, porque hay 25 y éramos 26. Bien. Vamos entonces a hablar, ahora sí, del nervio que nos interesa para la parte odontológica, que es el trigémino. Nervio importante. Esperen que lo estoy buscando. A ver si es este. Aguarden un segundo, ya comparto. Bien. Importante nervio, que es el trigémino, que es el quinto par craneal. ¿Se ve ahí? Bien. Miren, el quinto par craneal, que es el trigémino. Aguarden un segundo, Justo ahora. Aguarden, por favor. No desesperen. Sepan ustedes disculpar cosas que pasan. Bien. ¿Pueden ver algo ustedes ahí? Por ahí hay un montón de... Sí, se ve un montón de cosas. Menos lo que yo quiero. Bien. Vamos ahí. Máquina vieja. No se aprecia.
Bien, ahí está entonces. Para entonces, como dijimos, es un nervio que es mixto porque es sensitivo y motor. Importante porque la parte sensitiva inerva la cara y la mitad anterior de la cabeza y los motores a los músculos masticadores. Los músculos masticadores son 4, es el macetero, el temporal, el pterigoideo interno y el pterigoideo externo. ¿Sí? Importante es conocerlos, recuerden. Bien, tiene un origen real y un origen aparente. El origen real se da por 4 núcleos, que se llaman núcleos espinales, núcleo sensitivo y núcleo mesencéfalo, o mesencefálico, como ustedes quieran decir, que están en la porción bulbomedular que se encuentra en el mesencéfalo. Entonces, origen real, 3 núcleos sensitivos, 4 núcleos, perdón, 3 son sensitivos, que son el espinal, el principal y el mesencefálico o el mesencéfalo, que están en la porción medular, van de la porción medular o bulbomedular hasta el mesencéfalo. Y el único núcleo motor que tiene, pues tiene 4 núcleos, 3 sensitivos y 1 motor, es el masticatorio, que está en la parte posterior de la protuberancia, que seguramente lo vieron ya esto, para inervación motora de los 4 músculos masticadores, además del tensor del tímpano. ¿Sí? O sea, los músculos masticadores que ya vimos, macetero temporal y los 2 pterigoideos, velo del paladar, vientre anterior del digástrico y el miloioide, ¿sí? El músculo del piso de la boca. Que también Profe, es un hay músculo. una compañera tratando de entrar. Bien, González. aguardame un segundo. Esto me produce que nos distraigamos y perdamos el hilo de la conversación. Ya de por sí ya se llega tarde. Bien. Bien, ahí están viendo ustedes, ¿sí, no? Sí, profe. Bien, entonces, tenemos, ¿qué pasa acá? Que es importante conocer de este nervio. Es un ganglio, ¿sí? Un ganglio que está en la zona petrosa del temporal que se llama ganglio de Gasser. Esta es una masa de sustancia nerviosa que está en esa depresión que tiene el peñasco, ¿sí? Una de las 3 porciones del hueso temporal. Tiene una forma de habichuela. Que recibe la raíz gruesa del trigémino porque los otros, o donde sale este grueso del trigémino, me va a dar 3 ramas terminales que ustedes tienen que conocer, ¿sí? Que salen de este ganglio, ¿sí? Que viene del trigémino, que son el oftálmico, que es el primero que sale, el segundo que sale es el maxilar y el tercero que sale es el mandibular. Y cada uno de estos nervios va anexado a un ganglio. Al ganglio oftálmico, al pterigo palatino o el fenopalatino de Meckel, que esto seguramente lo vieron en ocio, y al ganglio óptico. Entonces son nervios importantes que salen del ganglio de Gasser. Oftálmico, maxilar y mandibular, con sus respectivos ganglios. Oftálmico, pterigo palatino, el fenotido de Meckel, cualquiera de ellos, y el ganglio óptico. Bien. Este es un diagrama de cómo viene el nervio y cómo a partir del ganglio de Gasser empieza a dar esas terminales que dijimos que iba a dar acá, en este ganglio. Y fíjense en cómo tenemos el recorrido de cada uno de estos nervios hacia dónde se dirige cada uno de ellos.
y a todos los músculos que puede tratar de inervar. Y sobre todo los que vimos nosotros, que son el músculo macetero, temporal y los pterigoideos, que son los músculos indicadores, como así también al miloioideo y al vientre anterior del ligamento. Bien, ahí tenemos una foto donde se aplica la inervación sensitiva que tiene cada uno de estos nervios. Fíjense en la parte del trigémino que inerva todo lo que es el maxilar superior, la parte anterior del temporal, maxilar superior, ala de la nariz, dorso de la nariz. La oftálmica, que hace lo propio con el sector superior del cráneo, como también la porción posterior, y el mandibular, que lo hace a través del maxilar inferior, la parte medial del temporal y del conducto auditivo externo. Vamos a la primera que dijimos, que es el oftálmico, o la oftálmica, que sale del endocráneo con una hendidura que se llama hendidura esfenoidal. Hay dos hendiduras, está la esfenoidal y la esfenomaxilar. Esto es todo lo que hablamos otro día, si vieron ustedes lo que era el anillo de zinc, qué pasa por dentro y por afuera. Bueno, en esta hendidura esfenoidal va dando unos ramitos sensitivos, para la dura madre, y un nervio que lo vieron seguramente en la primera parte de Anato, que es el nervio recurrente de Arnold o en innuminado de Arnold, cualquiera de los dos. Es lo mismo decirlo de cualquiera de las dos formas. Innuminado de Arnold o recurrente de Arnold. Este oftálmico va a dar tres ramas, una frontal, una nasociliar, ¿sí? Y una lagrimal. La frontal va a ser para el supraorbitario y la supratroquear, el nasociliar va a ser para la parte de la cía y del párpado superior y nasal externo, y uno lagrimal que va a inervar a la glándula lagrimal, como también al párpado superior. Volvemos a repetir esta imagen porque es la colateral que me va a dar esta rama, la oftálmica, ¿sí? Esas tres que dijimos anteriormente. Dibujos no se van a tomar, sinceramente los dibujos no me interesan, lo que sí me interesa es cuáles son las colaterales que va a dar el trigémino, y cuál de estas colaterales tiene sus terminales como las que estamos viendo ahora, ¿sí? Bien, acuérdense que dijimos que para cada nervio de esto iba el ganglio, en este caso va el ganglio oftálmico ciliar, que es lo mismo, que están viendo ustedes que llega a la órbita por la pared externa del seno cavernoso, y se encuentra por encima del nervio patético y del oftálmico, este mismo, ¿sí? Ocupa la parte más ancha de la hendidura esfenoidal y penetra en el famoso anillo de zinc, por dentro del anillo de zinc, porque hay nervios que pasan por dentro de ese anillo de zinc. Lo que ustedes están viendo abajo es la parte orbitaria, ¿sí? La parte orbitaria, cómo se abre en la hendidura esfenoidal y lo que pasa por dentro de ese anillo. Lo que ustedes están viendo son el recto superior, los laterales y el inferior, cómo penetra y cómo se ve que pasa por ahí, penetra por ahí el nervio del ganglio oftálmico. Entonces, ahí tienen un ganglio, el oftálmico, ¿sí? Y ahí va dando esos ramitos que dijimos para la parte anterior. Lo que ustedes ven, algo que baja de la silla turca es la glándula hipófisis. ¿Se suele ver? Sí, se alcanza a ver correctamente. Y después, otra de las colaterales, que es la maxilar superior, que ahora vamos a ver, que va a cada una de las piezas dentarias superiores. Bien, la otra colateral de este nervio oftálmico es el nervio frontal, que en este caso no penetra el anillo de zinc, sino que pasa por fuera del anillo de zinc para inervar al elevador del párpado superior. ¿Por qué? Porque se divide en dos ramos. El frontal. Uno externo, que atraviesa el agujero supraorbitario y termina en el párpado superior. Un ramo interno, que va hacia el párpado superior y a la nariz. Ahí es donde inerva el nervio frontal. Y el nervio nasociliar o nasal, se llamaba anteriormente,
se divide en tres nervios que ustedes seguramente vieron en el hueso etmoidal, que es el etmoidal posterior, el anterior y el infratroquear. Otra vez, estos es colaterales y terminales del trigémino. Y por último, acá tenemos al nervio lagrimal que penetra en la órbita, también todo por la hendidura esfenoidal. En esta vez, en la parte externa de la hendidura esfenoidal, por la pared de la órbita, se va a anastomosar, o sea, se va a unir a otro nervio que se llama troquear, y con un finete que me da el nervio maxilar superior, termina en la glándula lagrimal. ¿Sí? Lo que me da el poder de lagrimear, de la lágrima, ¿sí? De que este saco lagrimal tenga su función y uno pueda llorar, si mal no se quiere. Bien. Oftálmica, con todas sus colaterales y terminales. Ahora vamos a la rama maxilar, que es la segunda, y después nos faltaría la mandibular. En este caso la maxilar superior, ¿sí? Va acompañado del ganglio esfenopalatino, pterigopalatino, proviene del ganglio de Gasser. Primero tiene emergencia a nivel oftálmico, después viene el maxilar, y por debajo viene el mandibular. Sale del cráneo y atraviesa el agujero redondo mayor que está en el hueso esfenoides, ¿sí? En la mitad, porque por encima está el redondo menor, perdón, el oval, y por debajo está el redondo menor, este está en el medio, el redondo mayor. Va al canal suborbitario, y ahí se divide en sus ramas colaterales, ¿sí? Y dónde termina. Las colaterales son estas, son 7. Meningia, pterigopalatina, esto es memoria pura, orbitaria, faringia, nasopalatino, cigomático y alveolar. ¿Sí? Recuerden cada uno de estos, que son las colaterales de la maxilar. Importante saberlo. Más que todo, la parte nasopalatina, que es importante esta, y la alveolar también, porque va a todos los alveolos donde se ubican las piezas dentarias, entonces es importante las colaterales que me da. Y ahí tienen un cuadrito de cada una de estas, con el trayecto que tiene la inervación. A ver, trayecto, mucha información, demasiada. ¿Sí? ¿A dónde va o a qué inerva? Eso sí me interesa. ¿Sí? ¿Hacia dónde va? ¿A qué músculo va a inervar? ¿O a qué pieza dentaria va a inervar en este caso? Bien, eso es importante. ¿Sí? La inervación, ¿qué función tiene? Y dijimos que cada uno de estos nervios va acompañado de un ganglio, en este caso el pterigopalatino de Meckel, que es un ganglio parasimpático que produce secreción animal y vasomotricidad de la nariz. Y por último tenemos la rama mandibular del trigémino, ¿sí? Que tiene dos raíces, una sensitiva y una motora. La sensitiva viene del ganglio de Gasser y la motriz es una raíz menor que se produce en el trigémino. Y es este que ven acá. Sale del agujero oval, que está en el esfenoide. Ahí nomás ya da sus tres ramas sensitiva y la motora, que son el nervio aurículo-temporal, el bucal y el mentoniano. Ahí tienen el origen, el trayecto de inervación. Yo quiero que sepan a qué inerva cada uno de estos nervios, el aurículo-temporal, el bucal y el mentoniano. Ahí tenemos otra imagen del recorrido de estos nervios, de todos los nervios del trigémino. Y los ramos terminales son importantes porque terminan en la B de la lengua, algunos sí son tres, que son la alveolar y la lingual. Pero a su vez, antes de dar estas terminales,
me va a dar colaterales. En este caso me va a dar 5. En la maxilar. Profe, le hago una pregunta. Todas. Cuando usted dice alveolar, ¿es lo mismo si decimos dentario inferior o superior? Dentario alveolar. Ok. A ver, es fácil reconocer por qué, porque si yo me dice alveolar, sabemos que va al alveolo, Sí. ¿sí? Y ahí es donde inerva al alveolo. Y obviamente, ¿qué se incuerta en el alveolo? El diente. Sí. ¿Sí? Estamos alveolar sería en este caso. ¿Sí? Y son estos 5. Meningio. Esperen que terminó esto. Un nervio meningio, perdón, que es incisivo. Me da el pterigoideo medial y a los tensores del paladar, que es motor. Al macetero y al temporal y al pterigoideo lateral, que son motores. Un sensitivo, que es el bucal que va a ir al músculo buccinador. Y un aurículo temporal, que está en el cuello de la mandíbula, que ustedes cuando describieron mandíbula seguramente que vieron que no solamente el cóndilo es una cabeza, o cabeza condilar, sino que tiene partes, ¿sí? En la cabeza, una anterior, una posterior y dos laterales, que ahí se insertan ligamentos, músculos, y por ahí pasa este nervio, el aurículo temporal, que ingresa a la celda parotidia, que después lo vamos a ver en la clase que viene, junto con una arteria que se llama arteria temporal superficial, y va a dar algunos ramitos que van al tímpano y el conducto auditivo externo. Y el nervio lingual, que es incisivo, ¿sí? Que va por delante del nervio dental inferior, corre entre los pterigoideos, perdón, va hacia el piso de la boca y llega hasta la punta de la lengua. Como hay un alveolar superior, también hay un alveolar inferior, o nervio dentario inferior. En este caso sí se lo suele llamar nervio dentario inferior, porque por el conducto que así tiene su nombre, el conducto dentario inferior. En este sí le vamos a dar el nombre. Discurre entre los dos pterigoideos y se introduce acá sí en el conducto dentario inferior, que ustedes bien conocen. Y da un ramito para el músculo miloioideo, que es el del piso de la boca, y el diente anterior del digástrico. Y termina en un nervio que se llama nervio mentoniano, que sale del agujero mentoniano y va a dar la sensibilidad al labio inferior y a la encía. Este dentario inferior, ¿sí? O alveolar inferior, ahí tenemos la imagen, que es el que ustedes describen cuando explican el maxilar inferior, ¿sí? Que pasa por los dos pterigoideos, se introduce en el conducto dentario inferior, ¿sí? El conducto dentario inferior está delimitado por una espina, que se llama espina de Spix, que ustedes bien la nombran seguramente. Al entrar en este conducto va a dar un ramito que se anastomosa con el lingual para inervar al miloioideo y al diente anterior digástrico, y sigue su recorrido para dar la inervación a las molares, ¿sí? O sea, al sector posterior de la mandíbula, a los correspondientes alveolos, y termina en la mentonía. Y esta terminal, que es la lingual, que es la terminal de la mandibular, por delante del dentario inferior, discurre entre los dos pterigoideos, va al suelo de la boca, por afuera del hipogloso, va por encima de la glándula submaxilar y va a llegar a la punta de la lengua. Y ahí tienen el recorrido, ¿sí? De los tres, de la oftálmica, de la maxilar superior y de la mandibular, cada uno con sus respectivos ganglios. Y ahí tienen un cuadrito, ¿sí? De todas las colaterales, ¿sí? Y de las terminales que me va dando el trigémino. Todo lo que hablamos anteriormente, ¿sí? Se resume en esto, en este cuadrito, ¿sí? Obviamente que el cuadro no lo voy a tomar, solamente para que ustedes tengan relación de cada uno de los nervios.